Tal vez la primera o la que más sorprende es la de este momento, ¿no? Se supone que este debiera ser un momento feliz y pleno de plenitud. Y es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad psicológica en la vida de una mujer. Es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad psicológica en la vida de una mujer. Razón por la cual hay que cuidar, y mucho, la salud mental de una mujer durante el embarazo, parto y puerperio, porque es uno de los momentos de mayor inestabilidad emocional, producto de muchas situaciones y diversas situaciones. En la juventud hay chicos con depresión, la mujer está habitualmente más castigada con la enfermedad depresiva que el varón, las manifestaciones son distintas, y en la vejez la depresión es un acompañante a veces insisto con esto, no detectado y considerado normal. Y en verdad no es saludable que una persona de edad no se mueva, no participe, no intervenga, no concurra, no estudie, no investigue, se retire, cuando podría estar haciendo muchas cosas. La tristeza es síntoma de enfermedad mental. La tristeza siempre mejora con antidepresivos. La tristeza es una emoción normal de la vida. La tristeza siempre es un evento patológico. La tristeza no aparece en la infancia. Ustedes saben que no sé si va a haber tiempo para hablarlo hoy, pero algo sí, si llegamos al suicidio, algo sí. En el duelo es un proceso de autorreparación, igual que el proceso de cicatrización. Es un proceso de autorreparación del aparato psíquico, del aparato mental. Y como tal tiene diferentes efectos. Y como tal tiene diferentes síntomas de enfermedad mental. Ojo al ojo. Justamente iba a decir, en el duelo, que es un proceso normal, el duelo no se trata. El duelo se acompaña, se le va al lado en el caso que esté haciendo el duelo una persona muy vulnerable. Pero la tristeza es una emoción absolutamente saludable en el duelo. Qué difícil es determinar tristeza y depresión en ciertas ocasiones, sí. Porque muchos eventos tristes pueden precipitar un evento depresivo. Ahí está la cronopatología, ver cómo evoluciona la tristeza en función del tiempo, para ver si es una condición anímica que se instala y que maneja, como en la película, intensamente, maneja el control de toda la existencia del individuo, o simplemente lo invade en momentos de soledad, cuando se va a dormir, cuando pasa y mira el cuadro de ese ser querido que ya no está, pero después sale y puede trabajar y no pierde el apetito y duerme. Tristeza normal del duelo, tristeza patológica de la enfermedad depresiva. Algunas diferencias entre tristeza normal y tristeza patológica, sinónimo de depresión. Lo que pasa es que depresión es síntoma, depresión es síndrome y depresión es enfermedad. Depresión síntoma, depresión síndrome y depresión enfermedad. Puede tener desencadenante la tristeza patológica, la depresión, pero muchas veces no lo tiene y eso sorprende. ¿Por qué estás triste si no hay motivo? ¿Por qué tenés fiebre si no hay motivo? ¿Cómo porque tengo fiebre? Pero dale, ponete contento que vamos de viaje. Dale, bajá la fiebre porque nos vamos de viaje. ¿Cómo es eso? La intensidad y duración en la tristeza normal es adecuada a la situación que la genera. Qué difícil es decir adecuado, ¿no? Siempre me acuerdo las influencias culturales de la psiquiatría transcultural. Ortiz, hispano, Frago, latano. Había fallecido la mujer de un amigo irlandés. Y entonces, bueno, todavía en esa época utilizaba el velatorio. El velatorio se hacía en la casa. Y yo fui a la casa y cuando me fui acercando a la casa, una casa muy linda, con una esquina muy con árboles y arbustos y demás, empiezo a sentir música. Música y barullo como si fuera una fiesta. Y me trajo a mí mis recuerdos auditivos de lo que fueron las muertes en mi familia. En las muertes en mi familia no había música y lo único que se escuchaba eran llantos. Y ahí llegué y eso era una fiesta. Por supuesto, había una bandeja de whisky, los irlandeses toman bastante. Había bandeja de whisky, estaba
puesto el cajón con la mujer que había fallecido y había 5 chicos tocando la guitarra, cantando canciones alegres, no dramáticas, alegres en inglés, y había sándwiches de jamón y queso, y esto era un evento porque, bueno, cultural y espiritualmente tenían toda la idea de que esto es un momento feliz y que está mejor y que es para festejarlo. Los españoles contratan lloronas, porque alguien tiene que llorar, y en otras religiones se rompen la ropa, se desgarran la ropa a pedazos, y los irlandeses cantan y chupan y comen sándwiches. Hay diferencias culturales, es decir, que hay que tener en cuenta, porque lo que para mí sería el duelo normal, para este irlandés puede ser un duelo patológico. ¿Se entiende el concepto? Por eso, proporcionar al estímulo según quien sea. Cuando hay tristeza puedo seguir funcionando, cuando hay depresión dejo de funcionar. Por más voluntad que tenga, porque lo primero que pierdo cuando estoy deprimido es la voluntad. Y la típica frase que se le dice a la persona deprimida es: dale, poné voluntad, vamos, poné ganas. Y que no entiende lo que me pasa. No vomite. ¿Por qué vomita? Hay síntomas físicos menores y uno tiene la vivencia de que este sentimiento ha pasado, lo ha tenido, y en cambio en la depresión puede haber un desencadenante eventual, pero la duración y la profundidad de la emoción es muy distinta. Hay un deterioro del rendimiento, hay muchos síntomas físicos. En el 50% de los pacientes con depresión, el dolor físico es el síntoma que motiva la consulta. 50% de los enfermos depresivos, el dolor somático es el síntoma que motiva la consulta con el sistema médico. Y la vivencia de depresión es muy distinta a la vivencia de la tristeza. Y eso lo saben los que alguna vez han tenido depresión, que cuando están atravesando una situación de duelo y nos comentan y están tristes, nos suelen decir: pero Doc, quédese tranquilo, estoy triste pero no me siento como cuando estaba deprimido. Esto es una sensación distinta, diferente. Distinta y diferente para aquel que está entrenado, para aquel que le han enseñado a leer qué es lo que le pasa adentro, a ponerle palabras a sus emociones y a sus sentimientos. Y ahí hay diferencias culturales, familiares, genéticas, etc. Hay mucha gente que uno le pregunta: ¿y cómo se siente? Pues bueno, no puede describir lo que está pasando en su mundo interno. Ojo al piojo, esa puede ser una defensa a la cual acudamos cuando el horno está muy caliente cerca, o cuando vivimos dentro de un horno. Y hacer medicina es vivir adentro de un horno. Y hay veces que nos protegemos desconectándonos de nuestras emociones, lo cual es bastante poco saludable. Prevención. Es una enfermedad, es algo diferente a un estado de tristeza. Es una enfermedad. El ánimo no se puede modificar con la voluntad. Si puede modificar el ánimo con la voluntad, es porque no está deprimido. No hay enfermedad, hay una reacción de tristeza. Crisis vital, situación, voluntariamente puede salir de eso, no hay enfermedad depresiva. El cariño ayuda pero no cura. Hace falta un tratamiento porque es una enfermedad. Dejemos que evolucione, a ver si con el tiempo mejora. Si es una enfermedad, bueno, hay algunas depresiones que tienen una evolución episódica. Y entonces después de 3 o 6 meses, el episodio depresivo desaparece, natural y espontáneamente, porque no es una enfermedad crónica continua, sino que puede ser una enfermedad con una evolución crónica pero episódica, por lo cual tiene episodios de depresión que se desaparecen de forma natural y espontánea. Un ataque de pánico. Pero la enfermedad está instalada. El 50% de la gente que padece un episodio de depresión, el 50% de la gente que padece su primer episodio depresivo, tiene la suerte de nunca más volver a tener un nuevo episodio depresivo. Lo malo es que el otro 50% sí o sí va a tener un segundo episodio depresivo. Es una patología genética que se presenta a la misma frecuencia en hombres y mujeres.
Es una patología poco frecuente en el hospital general. Suele tener una evolución aguda y es más frecuente en el hombre. Mejora con un viaje, ejercicio y descanso. Qué lindo tener una chiquera de viajes. Y es típico. Usted lo que necesita es irse de viaje. Es el peor momento para irse de viaje. Es el peor momento. No solo porque no me voy a mejorar, sino porque gasto plata y no disfruto nada. Y arruino el viaje a todos los demás. Es una patología más frecuente en la mujer y habitualmente subdiagnosticada. Vamos todos ahí. Acuérdense de la concordancia genética. Si fuera una patología genética, 100% se transmitiría la padecería en el 100% de los gemelos homocigóticos. Y no hay concordancia del 100%. Hay una fuerte predisposición en algunos cuadros depresivos. Importante saberlo. Importante saber la herencia que uno ha recibido. Importante saber cuál es la predisposición que uno tiene. Porque si uno tiene allí la predisposición para el cáncer de pulmón, para el infarto de miocardio, y bueno, el tabaco mejor lejos. Y si uno tiene predisposición para la enfermedad depresiva, ¿cuál es la sustancia depresógena más fuerte, de mayor uso, más fuerte, más intensa y de mayor uso en la sociedad? El alcohol. El alcohol es la sustancia más depresógena que se conoce. El alcohol es más depresógeno que la medicación antiparkinsoniana. Muy depresógeno. Bueno, el alcohol o beta-bloqueantes. El alcohol es mucho más de... No, pero si a mí me levanta, yo me río con el alcohol. Ese es el efecto agudo en el momento. El alcohol provoca ansiedad rebote. Y el alcohol en un individuo vulnerable con predisposición a la enfermedad depresiva profundiza su predisposición. Es una enfermedad médica frecuente e incapacitante. Dale, pero si, ¿cómo no se levantó? Si vinieron todos y lo... Bueno, con lo cual aumenta la culpa de quien se siente culpable. Me siento una porquería porque no me levanté cuando vinieron mis hijos. Me hicieron un regalo y no me sacaron una sonrisa. ¿Cómo haces semejante cosa? ¿No le diste un beso a tus amigos? No puedo. Afecta tanto al paciente como a su entorno sociofamiliar. No es solamente el paciente quien se ve afectado por esta patología, su entorno también. Hay que cuidar al cuidador en la enfermedad depresiva. No cargándolo con la responsabilidad del tratamiento, pero haciéndolo ver que él está bajo los efectos de una situación desestabilizante. Las quejas somáticas no son frecuentes en los pacientes con depresión. Las quejas somáticas pueden enmascarar el estado depresivo. La depresión es una respuesta normal a la enfermedad somática grave. Interesante eso. La prevalencia de la depresión es menor en los pacientes internados en un hospital general que en la población general. Bueno, eso lo dijimos en su periodo, ¿no? Rompimos el mito. Si estás enfermo, si tenés cáncer, tenés que tener... ¿Cómo no vas a estar deprimido? No. Podés estar triste, pero estar deprimido tener vos enfermedad. ¿Se entiende la diferencia? No, pero yo en su estado, me tomo como barómetro para ver si fulano es sano o no es fulano. Sano, de acuerdo a cómo yo reaccionaría. No. Las quejas somáticas pueden enmascarar un estado depresivo. Muy frecuentemente las quejas somáticas son hay un libro muy interesante, se llama El Ayuso, las máscaras de la depresión. Una de las máscaras de la depresión es la queja somática. Vamos a pasar esto. Fíjense, 5 a 8% población general. Pacientes en sala de medicina, la tercera fila, 33%. Pacientes oncológicos ambulatorios, 33%. Ojo, eso supone que hay un 77% de pacientes oncológicos que no tienen depresión. Y el paciente oncológico que no tiene depresión tiene un sistema inmune mucho más activo para luchar contra la enfermedad que el individuo que está deprimido. Pacientes con accidente cerebrovascular, pacientes con infarto, y
va a salir a caminar si está deprimido? Pero ¿cómo no sale a caminar? Muchas veces la enfermedad de... no sé por qué se eso. Muchas veces la enfermedad de Parkinson arranca con sintomatología depresiva, y son esos cuadros depresivos empastados que aparecen y que no mejoran y que no mejoran, y que aparecen después señales motoras extrapinamidales o algún tipo de deterioro cognitivo. Etiopatogenia, factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales. Hay que ver en cada paciente en particular cuál es la variable que influye, porque en este paciente la influencia genética puede ser decisiva y tener madre, tía, abuelo con depresión, y entonces hay una importancia de la genética muy grande. En este paciente el dolor crónico se considera un factor biológico importante en la etiopatogenia. Divorcio, se queda sin trabajo, eventos o situaciones traumáticas nos bombardean con imágenes de eventos de violencia espantosos y muy perturbadores, y en general la mayoría de la gente mira los noticieros a la noche, cosa que dice dormir bien tranquilo, con una linda imagen de cómo matan a su madre delante del bebé y le roban la moto. Entonces eso ayuda a que uno tenga buenos sueños y pueda tener un REM muy eficaz. Y esta es una población médica. Y desde un principio aprendemos a estar en contacto, o por lo menos intentamos aprender y conocer el dolor y el sufrimiento de la enfermedad. Arrancamos con cadáveres el primer año, un buen comienzo, con una preparación emocional fenomenal. Nos tiran pedazos de seres humanos. Les aseguro que si en un gran salón ponen 100 alumnos, 25 de medicina, 25 de arquitectura, 25 de abogacía y 25 de ciencias exactas, no los 25 de medicina, pero 20 de medicina seguramente los pescamos, porque van a ser los más pálidos, los más ojerosos, los que tienen más cara de cansado, no porque sean los que estudian más, porque hay muchos chicos de abogacía o de exactas que estudian un montón, sino porque además de todo lo que estudiamos, consciente o inconscientemente tenemos que lidiar con el dolor, la enfermedad y la muerte. Vamos a tomar un café al hospital y nos cruzamos con gente que le acaban de hacer el diagnóstico de cáncer grado X. Nos cruzamos con estas personas que están con un paciente internado en terapia intensiva y no paran de llorar porque es un chico, o es un grande, o es un adulto. Y tenemos que ir a tomar el café y poder charlar con nuestros amigos y con nuestros compañeros de estudio. Y para eso hay que activar el aparato psíquico. Y eso consume energía. No se nutre del cielo o del aura, no. El aparato psíquico consume ATP, igual que el ejercicio muscular. Y es 1,5 kilos de aparato psíquico, de cerebro, y sin embargo consume una cantidad. ¿Cómo quedamos después de los exámenes? Es 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Agotados. Trabajo fue mental. ¿Cómo quedamos después de una situación tensa o difícil? Agotados. ¿Cómo quedamos después de una jornada de trabajo? Muy agotados, pero no solo por lo que hicimos conscientemente, sino por lo que hicimos inconscientemente. Consumimos una gran cantidad de energía, ¿para qué? Para mantener la homeostasis, para no llorar con nuestros muertos, no asustarnos con nuestros asustados pacientes, para no enojarnos con lo que no, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso consume energía. Sí, las enfermedades somáticas favorecen la aparición de depresión. Por eso ustedes van a trabajar con una población altamente vulnerable. Algunos medicamentos pueden provocar también enfermedades depresivas. Y síntomas físicos son muy frecuentes en las enfermedades depresivas. ¿Qué enfermedades somáticas solemos asociar más con la enfermedad depresiva? El cáncer. Cierto, la vez pasada
miraba un documental, te digo yo porque soy viejo, sobre la vida de César Milstein y mostraban cómo los anticuerpos monoclonales habían cambiado las expectativas terapéuticas con las enfermedades oncológicas y demás, pero hoy en día la palabra cáncer es la no nombrada. Además de lo que afecta, tiene un impacto emocional fenomenal. No es lo mismo ir al oncólogo que al traumatólogo. No es la misma la vida de un oncólogo que de un traumatólogo. La enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular, el Parkinson, que tiene sintomatología por la enfermedad y por el tratamiento a veces. Todo lo que es crónico, doloroso, el dolor crónico, el alcoholismo. El alcoholismo es una sustancia que se asocia con la enfermedad depresiva. La enfermedad de Alzheimer también se asocia con depresión. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad depresiva? A mí me pasó esto, pero a Pedro le pasa aquello otro y a Juan le pasa aquello otro. Lo que suele ocurrir es que a Juan, cada vez que se deprime de la misma manera. Por lo menos en cierta etapa de la vida. Porque en la niñez se expresa de una forma, en la adolescencia y juventud de otra, en la edad avanzada de otra. Pero la historia personal, que bueno de la historia clínica, uno tiene que preguntar, ¿tuvo depresiones anteriormente? ¿Cómo fueron sus depresiones? Porque el patrón sintomático tiende a repetirse con el tiempo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la depresión? Bueno, hay manifestaciones que tienen que ver con el estado del ánimo. Hay manifestaciones que tienen que ver con la cognición, cómo pensamos, qué es lo que pensamos, cómo atendemos, funciones cognitivas. Hay manifestaciones que tienen que ver con la conducta, con el comportamiento, con los hábitos. Y hay manifestaciones que tienen que ver con la vida somática. Es decir, que puede haber un mix de alteraciones del humor o hay estados depresivos en donde no hay tristeza. Y esas son depresiones difíciles de diagnosticar. ¿Por qué? Porque lo que se ve afectado en el paciente puede ser la voluntad y no el humor. Pero está deprimido. Pero le preguntamos por cuál es su condición anímica y no detecta tristeza. ¿Cuáles son las alteraciones del humor? Este es un popurrí de manifestaciones: tristeza patológica, angustia, esa opresión en el pecho que favorece el llanto, ansiedad, inquietud, desasosiego, desesperanza. No sirvo, no estoy en condiciones, no voy a poder dar el examen, no me llaman, no me buscan, soy el único que no lo invitan, seguro que se va a aburrir, seguro que lo voy a hacer mal, inestabilidad en el ánimo. Este es uno de los primeros y últimos en aparecer, la anedonia. Es la pérdida de la capacidad para disfrutar las situaciones disfrutables cotidianas de la vida. Es decir, que el deprimido no solamente se siente triste y lo pasa muy mal, sino que tampoco disfruta las cosas que antes disfrutaba. Ortiz, me siento a ver fútbol, que era mejor programa, fútbol, coca, pizza y amigos. Estoy mirándolo, ¿no? Porque no me sale una sonrisa. No puedo disfrutar las cosas que antes podía disfrutar. Suele arrancar la enfermedad con eso, cualquier enfermedad suele arrancar con eso. Si me voy a un concierto, a un festival con olor de muela, no lo disfruto. También tengo anedonia por olor de muela. Bueno, la depresión viene con la anedonia y es uno de los síntomas en irse, y a veces los psiquiatras nos equivocamos porque dejamos al paciente sin tristeza, con voluntad, pero no le dimos la posibilidad de recuperar la capacidad para disfrutar la vida. Después vamos a hablar de eso también. Emotividad, irritabilidad, muchas veces hay conflictos conyugales o laborales por la irritabilidad o con el grupo de amigos, agresividad, violencia. El adolescente depresivo se pelea muy seguido, físicamente. Pensar cuesta, concentrarse cuesta, las ideas no vienen, no fluyen, hay lentitud, disminuye la atención, la concentración. Y no solamente cómo circula el pensamiento, sino lo que pienso. Ya no es cómo circula el pensamiento, sino lo que circula. Y lo que circula es cada vez más blue, más oscuro, más triste. Nos invade el pesimismo, la desesperanza. Voy a terminar bajo un puente, me van a echar. Voy a terminar sin un peso. Estoy enfermo, seguro que no me curo y nadie se da cuenta. Me persiguen, siempre me dan el mismo lugar
me están perjudicando, me quieren hacer la cama en el trabajo, el vecino me está persiguiendo, mejor sufro, lo mejor soy una molestia, lo mejor es la muerte. Ojalá me muera. ¿Por qué se muere este y no me muero yo? Y si yo provoco mi propia muerte, ahí vamos a hablar del riesgo del suicidio, que es la expresión máxima de la depresión y la agresión volcada contra uno mismo. La actividad se ve perturbada, disminuye la función, es la principal causa de fracaso universitario en la enfermedad depresiva. Principal causa de fracaso universitario. Desgano, desinterés, abandono personal, aislamiento, ya no veo a los amigos, ya no me interesa, agresividad, no me dejes, no me animo a ir, voy solo, dependencia, abuso de sustancias. Se fuma más, se consume más alcohol, porque el alcohol me calma en el momento. Siento una angustia y bueno, con alcohol me animo. El día como siguiente como el cabeza, peor. Y peor es la oscuridad. Bueno, y esto si ustedes lo conocen mejor que yo, cambios en el apetito y el peso. Hay algunos con depresión que comen todo, se comen todo y se despiertan a la noche a comer, aumentan de peso. Hay otros que se les cierra el estómago y no bajan, y bajan. No duermen porque no concilian, no duermen porque se interrumpe, o no duermen porque se despiertan a las 4 de la mañana, polo matutino, insomnio en la segunda mitad, ideas de muerte, ideas de suicidio, en soledad suele ser la peor de las horas. Eso habla de un condicionamiento genético importante de la enfermedad depresiva. Hay muchos síntomas somáticos, constipación, sequedad bucal. Un viejo profesor de psiquiatría que tenía siempre nos enseñaba y nos decía, ¿no? Paciente deprimido en tratamiento que empieza a aumentar de peso es una buena señal. Y hay que advertirle a los pacientes, porque hay muchos pacientes que no quieren tomar el antidepresivo porque dijeron que aumenta de peso. Y en verdad el aumento de peso es una variable clínica favorable de recuperación. Que después cuando el paciente adquiere voluntad, actividad y demás, se recupera, se normaliza su apetito y hace lo necesario para recuperar su peso histórico. Tener un síntoma no significa estar deprimido, es su asociación y su estabilidad en el tiempo lo que da lugar a la aparición del cuadro de enfermedad depresiva. Sí, hay un cúmulo de síntomas que pueden ser producto de la depresión o de la patología somática. Por eso psiquiatras y clínicos tenemos que trabajar juntos, porque hay que descartar que la pérdida de apetito y de peso que tiene este paciente no tenga que ver con un cáncer de páncreas. Y su tristeza no tenga que ver con un cáncer de páncreas. Y además de estar deprimido puede tener un cáncer de páncreas, o una anemia, o un hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Entonces, el abordaje conjunto es absolutamente indispensable. Muchas veces las quejas del enfermo depresivo no apuntan a su condición anímica, sino que muchas veces las quejas del enfermo depresivo apuntan al cónyuge. No lo aguanto más, no lo soporto más, ya es imposible vivir con él, no me saca una sonrisa, me busca para tener vida sexual y no tengo ganas, ya no lo quiero, ya no me motiva, ya no me gusta. Disminuye el rendimiento, se olvida las cosas. Muchos pacientes con diagnóstico presuntivo de demencia, internados en el hospital, en clínica médica, no tenían una demencia, ni siquiera una confusión, estaban deprimidos. Lo que pasa es que el déficit cognitivo en una persona de edad avanzada puede ser diagnóstico diferencial difícil con patologías orgánicas, agudas o crónicas. Y muchos individuos con consumo de sustancias tienen al consumo como la máscara, como la fachada manifiesta lo que es una enfermedad clínica depresiva que no se manifiesta abiertamente, sino que se expresa en una conducta adictiva muy patológica. Sí, existen distintos tipos de depresión. Yo les hablaba que los manuales de la Organización Mundial de la Salud, de la Asociación Psiquiátrica Americana, el ICD-10 o el DSM-4 o 5, bueno, clasifican trastornos mentales de acuerdo a evolución y tipo de síntomas. Esto es nomenclatura para intercambiar opiniones y hacer estudios de investigación. Pero hay formas clínicas diferentes de la enfermedad.
Hay algunos individuos que tienen depresión y van a tener solamente a lo largo de su vida episodios depresivos. Hay otros individuos que tienen a lo largo de su vida, además de episodios depresivos, episodios de euforia patológica. Euforia patológica en psiquiatría se llama manía. Y aquellos individuos que tienen episodios de depresión y euforia patológica son los que llamamos individuos portadores de un trastorno bipolar. Hay muchos tipos de trastornos bipolares. Hay otros cuadros depresivos que tienen una evolución crónica, prolongada, alargada, que no tienen una fecha de comienzo, que no son episódicos, sino que están permanentemente decaídos. Y uno le pregunta, pero dígame, en los últimos 10 años, ¿ha habido un año que usted esté libre de síntomas? Jamás. Siempre, nunca más de 2 o 3 meses. Eso es una depresión que huele a crónica continua. Hay veces que la enfermedad depresiva aparece con un desencadenante manifiesto, concreto, y que nos hace pensar que esta es una reacción patológica de adaptación frente a la situación que le tocó vivir. Y hay muchas veces en que una enfermedad somática tiene que ver con el origen del cuadro depresivo. Lo cual no supone que no haya que tratar la depresión. Porque muchas veces dicen, bueno, está deprimido porque tiene cáncer. Bueno, tratamos el cáncer y también tratamos la enfermedad depresiva, porque las dos juntas se llevan muy mal, agravan el pronóstico y además la depresión le agrega sufrimiento a alguien que ya está sufriendo por su enfermedad somática, con lo cual hay que tratarlo. Y aquí el tema de los exámenes complementarios. Ustedes tienen muchos, nosotros no tenemos ninguno. Solo podemos tener estudios complementarios para hacer el diagnóstico diferencial. Solo podemos tener estudios complementarios para hacer diagnóstico diferencial. No hay ningún estudio complementario que me pueda dar el diagnóstico de enfermedad depresiva. No, pero yo leí que hay algunos que investigan la liberación de neurotransmisores en orina, en líquidos inespecíficos, variables, lo que aparece en orina no refleja la actividad metabólica, enorme variabilidad individual. Si ustedes quieren un altísimo grado de inespecificidad. Se hacen estudios, sí, protocolos de investigación que tratan de correlacionar, pero son muy difíciles, son muy complejos y no hay nada que sea determinante. Ustedes tienen la posibilidad de una placa, de un electro o de un pedazo de tejido metido en un microscopio como para